Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook, X, Instagram y Threads. Y esto es en @MX Noticias y @Raimundo Tenorio. La representación comercial de Estados Unidos solicitó el pasado jueves la formación de un panel de resolución de disputas con México relacionado con políticas biotecnológicas y el maíz, al amparo del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el que conoce usted como el TEMEC. Estados Unidos impugna las medidas establecidas en el decreto de México del 13 de febrero de este año, específicamente la prohibición del uso del maíz biotecnológico en tortillas o masa, y esta convocatoria a un panel de resolución de controversias tendrá que arrojar una resolución definitiva, tema por demás complicado en lo técnico y en lo legal, por lo que es necesario e indispensable el análisis de un experto como Carlos Ramírez Fuentes de Integralia Consultores. Buenas noches, Carlos. Raimundo, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu público. Gracias, amigo mío. Y mira, como en el Estado de México hay una cantidad muy grande de sembradores de maíz que concurren al mercado, que siembran para su autoconsumo. Yo en lo particular consumo unos riquísimos aguacates, jitomate, que se me dice que son organismos genéticamente modificados. ¿De qué estamos hablando en términos de esta biotecnología? Bueno, como su nombre lo dice, son productos agrícolas que tienen, digamos, algún componente modificado, pero que durante muchos años hemos consumido sin mayor inconveniente, sin mayor problema, y donde, digamos, históricamente o en los últimos años hay mucha evidencia respecto a que son productos que no tienen afectación humana y que son perfectamente consumibles. Lo novedoso y lo que nos llevó a este litigio, y ahora explico un poco más sobre el mismo, es que el gobierno actual, pues un poco fiel a lo que ha sido durante 4 años y medio, casi 5, con una visión muy arraigada en temas ideológicos, considera que el maíz transgénico de alguna manera tiene alguna afectación a nuestro maíz nativo y que debe de prevenirse, digamos, para consumo humano, ¿no? Entonces, el argumento que utilizó el gobierno para establecer el decreto es, digamos, establecer una serie de condiciones para el maíz transgénico que Estados Unidos considera es violatorio del libre acceso a los mercados y violatorio del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC. Sí, perdón, Carlos, esto quiere decir entonces que ese maíz, tanto el amarillo como el blanco, de los que importa más México es el amarillo para consumo fundamentalmente pecuario, trae este componente de un organismo genéticamente modificado. Sí, en efecto, o sea, lo que arguye, digamos, Estados Unidos es que se pueden ver afectadas las exportaciones que hace Estados Unidos con este decreto. México es como bien dices, es un importador de un tipo de maíz, es un importador neto, y por tanto Estados Unidos considera que el decreto puede llegar a incidir sobre el libre comercio y por eso lo impugna. Desde hace meses, Raimundo, hubo advertencias al gobierno mexicano de que esta medida iba a terminar causando una respuesta por parte del gobierno norteamericano que iba a derivar en un panel de controversias del TEMEC. Cabe destacar que el Tratado de Libre Comercio tiene dentro de sus cláusulas establecido este criterio para dirimir las diferencias que existen entre países. No debemos asustarnos por el tema de que haya diferencias de opinión respecto a distintos temas, en este caso respecto al decreto de maíz genéticamente modificado. Lo que es preocupante es que el gobierno mexicano no hizo caso a las advertencias que señalaban que el decreto era anti-libre comercio, que Estados Unidos iba a derivar en una controversia, porque tiene productores muy importantes
del lado norteamericano, que claramente iban a reclamar esta medida y que iban a exigir al gobierno que actuara. Y eso es exactamente lo que hicieron. Y ahora pues estamos metidos en un embrollo ocasionado por consideraciones de orden ideológico, innecesario, y en un sector, que es el sector agrícola, si lo miras a nivel agregado, en donde México es un ganador nato, porque exportamos a Estados Unidos una gran cantidad de productos agrícolas, ha crecido ese comercio de manera muy vigorosa, y ahora por esta decisión, si perdemos el panel de controversias, nos vemos en el riesgo de que Estados Unidos establezca medidas retaliatorias que afecten otros productos que son altamente exitosos y que son exportados a Estados Unidos. Claro, porque además, como señalas, se nota claramente esta ideologización de la decisión, porque todavía hoy por la mañana escuché una reproducción de la mañanera donde dice, ya pedimos al CONACYT que empiece a investigar el impacto en la calidad de la alimentación humana. Caray, ¿cómo pues no que tenías evidencias de que esto hace un efecto negativo en el desarrollo de la vida humana? Bueno, uno pensaría que hubiera sido al revés el orden, ¿no? Primero generas la evidencia y una vez que tienes la evidencia sacas el decreto y entonces ya estás en ese camino para defenderte. Pero ahora resulta que apenas van a generar la evidencia. La evidencia no la van a lograr, Raimundo, porque todos los expertos en esta materia, yo no lo soy, pero todos los expertos señalan que México no tiene los elementos para ganar este litigio. Entonces es claramente pues un capricho del gobierno en una materia que siempre el presidente López Obrador ha establecido como una de sus líneas de batalla ideológicas y donde estoy seguro considera que hay votos, porque al final del día todo lo que hace el gobierno está pensado en lo político y en los votos, y claro, le habla a los productores domésticos, se pone, vamos a llamar, en defensa de ellos, pero el riesgo es que sea completamente contraproducente. Es decir, que perdamos el panel, que haya una posibilidad de medidas retaliatorias para Estados Unidos y que esas medidas retaliatorias afecten otros productos que no tienen vela en el entierro. Entonces es una decisión muy delicada, peligrosa del gobierno mexicano haber continuado con esto, y además ya ha dicho el gobierno mexicano, Raquel Buenrostro y el propio presidente, que no se van a echar para atrás, que vamos al panel y que dirima el panel y se acabó, y lo que diga el panel. El problema es que el panel va a fallar en abril del próximo año el resultado, en pleno proceso electoral nuestro y de ellos. Y eso va a complicar aún más el panorama, Raimundo. Caray. Carlos, no quiero pasar la oportunidad de conversar contigo por el especial seguimiento que también le llevas a estas consultas en materia energética y que también se había entreabierto la puerta para convocar a un panel para resolver controversias. ¿Quiere decir que en las consultas se han ido resolviendo en el camino algunas cosas o está dándole largas México? Es interesante contrastar ambos temas. Sí. ¿No? El del maíz y el de la energía. O sea, el de energía ya pasó más de un año desde que se iniciaron las consultas y desde octubre tenía Estados Unidos la posibilidad de llamar un panel. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Creo que hay dos razones. Una, porque a través de, vamos a llamar, tener la amenaza de poder llamar a un panel, y México claramente sabiendo que si ese panel se llama, va a perderlo, ha logrado una serie de concesiones para las empresas norteamericanas. Y eso, pues, de alguna u otra manera, Estados Unidos lo ha mantenido más tranquilo y, por tanto, Estados Unidos ha dicho, bueno, si me van dando cosas, concesiones a mis empresas, pues entonces yo me mantengo en esta línea de no llamar a un panel. La segunda razón es porque políticamente para el gobierno de Joe Biden era mucho más costoso de posponer una decisión en el maíz transgénico, porque políticamente en Estados Unidos es un tema mucho más sensible, es mucho más poderoso. Los grupos de agricultores de maíz en Estados Unidos, y particularmente en dos estados que son republicanos y que estaban presionando al gobierno norteamericano de llamar al panel. No ocurre lo mismo en energía, donde está más fragmentado el tema político, y entonces Estados Unidos ha
mantenido esta línea de negociar caso por caso y no llamar a un panel. Pero, ojo, la posibilidad de que llame un panel está latente, lo puede todavía hacer en cualquier momento, y como México no ha eliminado el principal componente de la controversia energética, que es la ley de la industria eléctrica, lo que podríamos ver, Raimundo, es que tal vez están esperando a ver qué pasa en el ciclo electoral de México, y una vez que llegue el nuevo presidente, entonces decidan, si ustedes no eliminan la LIE definitivamente, entonces llamamos a un panel, y lo van a ganar también, Raimundo. Entonces, no ha terminado esa historia, por el momento pareciera estar adormilado, pero esa historia todavía tiene camino por recorrer. Y es otra vez otra acción deliberada del gobierno mexicano que pone en riesgo, digamos, la buena voluntad, el comercio internacional de México con Estados Unidos. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos ya hoy del planeta. Debemos cuidar esa relación, evitar las controversias y sobre todo las gratuitas lideradas por temas ideológicos. Claro, y de los que tú amablemente, pues en esta colaboración con Cuentas Claras, nos has ido advirtiendo justamente de esos riesgos políticos en los que se incluye esto último que acabas de mencionar, lo cual siempre ha sido muy generoso de tu parte, mi querido Carlos. Y bueno, pues te lo agradezco mucho porque vamos a seguir de la mano contigo. Gracias, Raimundo. Muy buenas noches. Un saludo a todos. Buenas noches, amigo mío, como siempre. Gracias. Bueno, como lo acabamos de escuchar, el panorama luce bastante complicado para México en materia de política comercial con Estados Unidos, tal y como acabamos de ver también y escuchar en la voz autorizada de Carlos Ramírez Fuentes de Integralia Consultores. Vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.